SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, último análisis electoral. ¿Qué hacemos con nuestra montaña de deuda? Su mandato nos cuesta a los españoles 200 millones de euros. Usted es todo un cada experto día, en deuda. Cada día. No, en la deuda que deja usted. ¿Sabe Esta por qué? es la batalla de la deuda. Los españoles vamos a tener que pagarla. Probablemente usted se vaya. Dejará el pufo de la deuda. Servida. Mire, pero si usted es un experto en deuda, señor Feijóo. Déjeme. Si usted ha triplicado la deuda pública en Galicia. Señor Sánchez, ¿por qué Usted Como munición electoral. Hoy vamos a leer deuda pública presente, pasado y futuro. Porque esta es una de las grandes cuestiones electorales y esta es una de las grandes cuestiones económicas de largo plazo. La fotografía ahora mismo nos deja una enorme montaña de deuda. Estamos en el nivel más alto de la historia en España. Debemos 1,54 billones con B de euros. Ha aumentado como consecuencia del gasto sanitario en la pandemia, del aumento de precios y de los menores ingresos de la administración pública. Así que la deuda se ha disparado en 85.000 millones. Y esa es la fotografía. La película es un poco distinta. Si uno mira el recorrido, llevamos 8 trimestres, después del COVID, 8 trimestres recortando esa deuda. La reducción total es de 12,5 puntos. Es decir, hemos pasado de deber el 125% del PIB, el 125% de lo que fabricamos y construimos, a el 113%. Se ha ido reduciendo. Hoy estamos ligeramente mejor. Dicho esto, esa cuestión, deuda pública, ha sido objeto de munición electoral, con un argumento, el del Partido Popular, el de no había que generarla y hay que recortarla. Esta semana en la que el gobierno se ha vuelto a romper y en la que hemos vuelto a comprobar que tenemos la mayor deuda de nuestra historia. Así también es fácil ser presidente del gobierno. ¿Sabéis cuánto nos cuesta la presidencia del gobierno de Sánchez desde que llegó? Tomamos la deuda pública, la dividimos entre el número de días de gobierno Sánchez y nos sale a 200 millones de euros de deuda pública cada día. ¿A que así es fácil de gobernar? 200 millones, 32.000 millones de pesetas. Hasta el punto de traducir en pesetas en el año 2023. Estamos en esta jugada, pero este es el argumento del Partido Popular. Se ha disparado la deuda. El argumento del Partido Socialista. Se ha dado cobertura social a, decía Sánchez. Hoy lo que ha hecho España, como el resto de economías europeas, es endeudarse. ¿Para qué nos hemos endeudado? Nos endeudamos para comprar vacunas. Nos endeudamos para comprar. No el doble de la Unión Europea. Nos endeudamos para comprar mascarillas. Nos endeudamos para ayudar a sectores afectados directamente como el sector turístico. Nos endeudamos para ayudar al sector agroalimentario. Nos endeudamos para proteger con ERTEs a los trabajadores. Nos endeudamos para proteger a los trabajadores autónomos, para proteger también a las pequeñas y medianas empresas a nuestro país. Y gracias a ello, España ha recuperado en 3 años sus niveles previos de PIB y sus niveles previos de empleo en casi un tiempo récord. Durante la crisis financiera, con ustedes al frente del gobierno y su respuesta neoliberal, se tardaron 10 años, señor Feijóo, 10 años en recuperar los niveles previos de PIB y de empleo. Y fíjese, yo eso es lo que he hecho. En eso me he endeudado. Esta es la cuestión ahora mismo. Tenemos un enorme saldo de deuda. Debemos muchísimo dinero. Primero despejemos. No nos hemos endeudado el doble que Europa. De hecho, España ha aumentado su deuda un 23%. La Unión Europea lo ha hecho un 22%. La zona euro un 21%. Así que estamos en la línea de lo que han hecho todos los países. Este es el presente. Todos los países tienen a día de hoy mucha más deuda de la que tenían anteayer, en 2019. Y esta es la fotografía de presente. Hagamos el fotograma de pasado, porque lo que ha pasado realmente es que hemos tenido 2 catástrofes económicas: el COVID y la guerra. En el último año, la deuda pública ha crecido un 5,8%. Se ha incrementado en 85.000 millones. Pero es que hasta el año 2019 habíamos visto cómo todo esto menguaba y menguaba y menguaba. Crecíamos más, debíamos menos. Hasta que llegó el COVID. Y cuando llegó ese momento... Acabo de comunicar al jefe del Estado
la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. La deuda se disparó, aún desde el 98% del PIB, a un 120%, y luego a un 125%, y luego llegó la guerra. Así que lo que España ha hecho durante estos años ha sido gasto sanitario, no de 200 millones al día, como decía el Partido Popular, sino mucho, mucho más. Lo que se ha hecho es pagar una factura sanitaria que Salvador Illa en el año 2020 describía así. El Gobierno sigue trabajando con toda la intensidad y todos los medios disponibles para adquirir todos los productos y todo el material necesario para librar esta batalla contra el virus. Hace 2 días comprando, por ejemplo, mascarillas por un importe de 432 millones de euros con China. En un solo día se gastaba ese dinero, al día siguiente que esta cifra había ascendido a 509 millones y hoy les puedo anunciar que hemos alcanzado ya una cifra de contratos cerrados para obtener estos productos de 578 millones de euros. Se gastó muchísimo dinero en comprar y se gastó muchísimo dinero también en dar. Para el refuerzo del sistema sanitario. Pero tenemos que trabajar para se dio dinero a las autonomías, así que lo primero que disparó el gasto fue la factura sanitaria. Y luego llegó la factura laboral, porque el Estado pagó las nóminas de millones de trabajadores, 3,4 para ser exactos, 3,4 millones de nóminas que salvaban a esos empleados y a muchas empresas. Tenemos que ser contundentes. Y por ello hemos decidido reforzar las iniciativas ya anunciadas e implementadas en el primer plan de choque económico aprobado por parte del Consejo de Ministros la semana pasada, con la mayor movilización, como decía antes, económica y social de recursos de nuestra historia democrática. Y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos, 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. La primera de aquellas claves y de aquellas palancas fueron esos 117.000 millones. 200.000 era el total con iniciativa privada. Pero aquella factura subió y subió porque lo que se creía iba a ser en el año 2019-2020 una pandemia corta, 15 días de confinamiento, se convirtió en muchísimo más tiempo y muchísimo más gasto público. A los que ahora van a necesitar mucha más protección. A ellos, a los más vulnerables, a los mayores, a las familias con menos recursos, a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores, en definitiva, que dependen de su nómina, a todos ellos les vamos a proteger mientras dure esta crisis. Y después de la pandemia y después de aquel gasto primero sanitario y luego social, llegó la guerra. Y entonces los precios y la inflación se dispararon. Seguimos sintiendo que los precios son igual de caros que hasta hace bien poco. Creo que todo sigue igual. Por lo menos nosotros no lo hemos notado en la compra básica. Y en 2022 era necesario otro plan de respuesta, otro plan de gasto público para dar cobertura a los menos favorecidos. Para que la crisis energética y la guerra no detengan la marcha de nuestra economía ni tampoco rebajen el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, el Gobierno no ha parado de trabajar ni un instante a lo largo de estas semanas desde la invasión. Por tanto, 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y 10.000 millones de euros en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis sobre las familias y sobre nuestras empresas. Hasta el 30 de junio, 16.000 millones de euros. 1.000 millones tras 1.000 millones y empezamos a hablar de dinero de verdad. Tenemos una montaña de deuda a día de hoy que plantea este problema de pasado, todo esto es lo que hemos gastado, y una reflexión de pasado. ¿Qué habría ocurrido si no lo hubiéramos gastado? ¿Qué se habría dejado caer? ¿A quién se habría dejado caer si esa montaña de deuda no se hubiera pedido prestada? Todo esto es la fotografía de presente, ya les digo, récord. Tenemos el máximo histórico de deuda que ha tenido España jamás. Esta es la fotografía del pasado, como hemos llegado aquí. El Gobierno central y la Seguridad Social a fecha de hoy han asumido prácticamente la totalidad de la deuda, pero la cuestión ahora es
¿Y a partir de aquí qué? A partir de aquí, la cuestión es reducir lo que se conoce como el déficit público. Es decir, que no gastemos más de lo que ingresamos, sino que tengamos un superávit, que gastemos menos, ingresemos más y, por tanto, vayamos menguando esa deuda poco a poco, poco a poco. El Gobierno ha remitido a Bruselas un borrador y dice este 113% que debemos significa que tendríamos que trabajar algo más de un año, el 100% del PIB y otro 13 adicional del año siguiente para repagar toda nuestra deuda. Ese 113, dice el Gobierno, va a menguar y va a menguar antes de lo previsto. Y vamos a adelantar en un año, adelantar a 2024 el objetivo de bajar la ratio de déficit sobre el PIB al 3%. Se trata de una noticia importante. Se menguaría el desequilibrio, se menguaría lo que ahora mismo nos lleva a más y más deuda, se menguaría también la deuda, decía Montero. Quería anunciar que para el año 2024 vamos a cumplir con el Pacto de Estabilidad y el déficit de nuestro país se situará en el 3%. Un déficit que adelanta un año la previsión que se mandó en el periodo anterior. Así que ahora mismo lo que se plantea es un escenario de menguar esta deuda. Hay dos alternativas para hacerlo. La primera es recortes sociales. Gastar menos en sanidad, gastar menos en educación, gastar menos en dependencia, gastar menos en pensiones, gastar menos en general, recorta evidentemente el gasto, recorta por tanto la necesidad de endeudarse. La otra alternativa es cobrar más, ingresar más en impuestos, ingresar más en gravámenes y, por tanto, tener más dinero para también menguar la deuda. Y esas parecen ser las dos salidas que están dibujando los dos partidos políticos de cara a las elecciones. Partido Popular en la primera opción, Partido Socialista en la segunda. Pero no solamente hay una cuestión de cómo se sale de esto, si con recortes, con impuestos o con una mezcla de las dos. Hay una segunda cuestión y es ¿cuándo se hace esto? Porque hay que correr. Nos estamos sentando sobre una montaña de deuda que cada día es más cara. Los tipos de interés están subiendo, la financiación está subiendo, así que los intereses de la deuda que pagamos están subiendo. Los bancos centrales siguen subiendo tipos. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. Today we've increased bank rate by 0.5 percentage points. Y el gasto por tener esta deuda, como cuando ustedes tienen un crédito bancario, los intereses que hay que pagar por ellos se han incrementado en 5.500 millones de euros en 2022 por esta subida de tipos. Eso significa que nos gastamos 31.500 millones de euros en pagar la deuda que debemos. Cada año, 31.500 millones. Es un 2,4% del Producto Nacional, un 2,4% del PIB destinado solo a servir los intereses de la deuda. Así que ahora mismo lo que tenemos es este récord histórico, este es nuestro presente. Esta cuestión de pasado, ¿había alguna alternativa? ¿Se podía no haber gastado en sanidad o no haber gastado en coberturas sociales? Y una cuestión de futuro, y es cómo se sale de esto. Esos tres escenarios, presente, pasado y futuro, para el análisis de lo que es una cuestión capital en estas elecciones, son los que definen el modelo de Estado y que parece estar pasando por debajo del radar de los partidos políticos. Así que hoy, Economistas frente a la crisis, exrector de la UNED de Economía Aplicada, Juan Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hagamos diagnóstico primero del presente. Tenemos un escenario de deuda. Tenemos un escenario de deuda que hay que menguar sí o sí o sí. Sí, evidentemente, ¿no? Es muy elevado por diversas causas. Como decía, hay que hablar de pasado, presente y futuro, y el pasado explica por qué estamos en esta situación, ¿no? Porque recordemos que en 2007 el nivel de endeudamiento era del 37%, del 35% respecto al PIB, es decir, de los más bajos de la OCDE
y se disparó a raíz de la crisis financiera en primer lugar. Ese fue el gran crecimiento y el salvamento de los bancos, etcétera, es la primera gran causa del crecimiento, ¿no? Y segundo, pues estos cisnes negros que nos han aparecido ahora, consecutivamente la pandemia y la guerra de Ucrania, que prácticamente sobre todo el primero, ¿no? Es decir, se optó ante la pandemia por luchar contra ello y también luchar por minimizar los costes sociales, y eso disparó en 2020 la deuda, que pasó del 98 al 120%, ¿no? Ese es el pasado. Y luego, pues sin duda, la Unión Europea, consciente de esta situación, porque afectaba a todos los países, pues ha sido permisiva, pero ya ha anunciado que este año, y hay un calendario de negociación para en este año tomar decisiones de cómo corregir esta situación en todos los países europeos. Claro, esa es la cuestión de futuro. Gane quien gane, gane quien gane, uno u otro partido. ¿Vienen recortes, vienen ajustes, viene el mismo ajuste? Viene necesidad de reducir esa deuda, pero fíjate que en estos 2 años pues ha reducido 19.000 millones en 2022, 30.000 millones en 2021, ¿no? Es decir, que es posible con una gestión adecuada pues ir reduciendo esa deuda, ¿no? Y se mencionaba hace un momento pues cómo el déficit se va a embridar en este año, ya en el próximo año, ¿no? Se señalaba muy bien, ¿no? Hay un poco 2 soluciones, o bien la que se hizo tras la crisis financiera de recortes sociales, o bien otras alternativas, pues de la que ha sido exponente la última reforma de la Seguridad Social, ¿no? Es decir, en vez de recortar prestaciones, vamos a intentar conseguir mayores ingresos, ¿no? Y además conseguirlos pidiendo un esfuerzo especial a quienes tienen más capacidad de pago. Y sin duda los efectos son muy diferentes. Hay una cuestión de larguísimo plazo, y es más allá de que se haga después de la campaña electoral, de cómo se resuelva esto y de quién gobierne. A larguísimo plazo tenemos un problema. A partir de 2030 tenemos una población que envejece, que va a requerir mucho más gasto público en sanidad, en servicios sociales. ¿Esta montaña de deuda a largo plazo es todavía más problemática? Bueno, yo creo que muchas veces se exageran estos efectos, ¿no? Yo recuerdo que desde los años 90 se nos hablaba de la quiebra de la seguridad social y de que en 2020 no iba a haber pensiones, ¿no? Ha pasado 2020 y aquí estamos. O sea que hay yo creo que intereses detrás, digamos simplificadamente, de vender planes de pensiones privados y que exageran los efectos, ¿no? Esto no significa que no podemos ser conscientes de que la longevidad es mayor, que la sociedad nuestra envejece y eso implica unos gastos y hay que tener precauciones, ¿no? Pero en el fondo el debate es sobre a qué queremos dedicar nuestros recursos y qué porcentaje del PIB estamos dispuestos a dedicar al pago de pensiones, por ejemplo, ¿no? Y hoy por hoy pues estamos en cifras por debajo de muchos países europeos, Alemania, Italia, etcétera. Y los pronósticos nos llevan a que con soluciones como las que se están tomando, pues no pasemos del 15%, que es, por ejemplo, lo que tiene ahora Italia, ¿no? O sea que tampoco hay que exagerar, hay que estar atentos, pero que no cunda el pesimismo. Pues Juan Gimeno, economistas frente a la crisis, exrector de la UNED, responsable de Economía Aplicada, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Hoy esta cuestión capital que se resuelve en campaña electoral. 2 modelos sobre la mesa. Felizmente España ha superado la pandemia y estamos ya reduciendo la deuda pública en 7 puntos. Partido Socialista frente a Partido Popular. Solamente creciendo en el entorno del 2,5%. En los próximos años vamos a poder pagar la deuda. Hora 25 y vamos de a los poder negocios. Crear empleo. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.